Bájalo. Uno, bueno, muchas bendiciones para todos aquellos que están escuchando en este momento este especial del devocional por la cuarentena que estamos enfrentando, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, por no decir muchas partes de Europa y de todo el mundo. Estamos siendo afectados por una crisis a nivel global y es que nuestro deseo cuando estudiamos la Biblia, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hemos decidido estudiar la carta de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, y dejar que Dios nos hable a través de estas líneas. La primera carta de Pedro habla mucho acerca de la etapa que estaban viviendo los cristianos en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. Hoy, esta carta de segunda de Pedro, en su capítulo 1, nos va a hablar sobre el conocimiento acerca de Dios. Y ese es el título que le he puesto a este devocional. Así que bienvenidos, disfruten con nosotros de este capítulo 1 de segunda de Pedro. No se olviden que si ustedes desean una copia del PDF o el Word, donde están las preguntas inductivas basadas en observación, interpretación y aplicación, con gusto se las enviamos al inbox o al Messenger que nos pueden dejar ahí escrito en el fanpage de Calvary. Muy bien, vamos a ver rápidamente. ¿Quién escribió este libro? Pues obviamente es el apóstol Pedro, quien escribió desde Roma, aproximadamente entre el año 64 y el 68 después de Cristo. Seguimos preguntando, ¿cuándo fue escrito? Entonces, 68, como estamos hablando, más exacto, porque el 64 al 66 escribe en primera de Pedro y en el 68. ¿A quién fue escrito? Pues a las mismas personas que recibieron la primera carta. Estos creyentes que estaban esparcidos por todas las regiones de Asia Menor, actualmente lo que hoy conocemos como Turquía. Eso lo dice en el capítulo 1 del versículo 1 de primera de Pedro. ¿Desde dónde fue escrito? Pues desde Roma. En la última parte del versículo 5 dice Babilonia, porque para muchos era un sinónimo de Roma, Babilonia, por la forma en que venía actuando con el imperio babilónico, que hizo que muchos que fueron a este tiempo del cautiverio, después que destruyeron Jerusalén, los obligaban, querían que se postren ante ídolos. De ahí tenemos la historia de Daniel y sus tres amigos. Recuerden, Daniel en el foso de los leones, pero los tres amigos en el horno de fuego. Entonces, por eso es que se le conocía como un sinónimo en aquellos tiempos. Este carta de segunda de Pedro fue un poco difícil para su canonización. ¿Por qué? Habían dos razones difíciles dos razones para su difícil canonización, si podríamos decirlos. Vamos a ver la primera. Habían supuestas diferencias entre el estilo de primera de Pedro y segunda de Pedro. Algunos decían, no puede ser el mismo Pedro que escribió. Así que esto era un debate que surgía en esos años y hasta algunas veces algunas personas han sacado en este contexto o en el día de hoy. Número dos, la diferencia de vocabulario, pues, ¿no? O sea, algunas frases o expresiones eran conocidas de Pedro y pareciera que en esa carta no lo hay. Pero hay razones internas, o sea, la evidencia interna nos dice que sí fue Pedro quien escribió y hay cuatro razones a favor. Primero, Pedro declara haber escrito la carta, como dice el versículo 1. Segundo, el escritor estuvo presente en la transfiguración, y esto lo dice en el capítulo 1, versículos 16 y 18, justo que estamos leyendo. Y si tú corroboras con Mateo 17, 1 al 13, era Pedro, Santiago y Juan que estaban ese día de la transfiguración. Entonces, ¿quién más pudo ser otro testigo? Pues Pedro, ¿no? Tercero, el Señor le habló en relación a su muerte. Esto lo va a decir ahora que estamos estudiando en el versículo 13 al 15 y lo puedes comprobar con Juan capítulo 21, versículo 18 y 19, donde el Señor le dice que iba a tener una muerte parecida a la que él iba a tener. Le decía, no sabes lo que estás pidiendo, Simón, ¿no? Entonces, Pedro va a explicar sobre esta revelación que el Señor le hizo. Y cuarto, había escrito anteriormente a sus lectores. Pedro esto menciona en el capítulo 3, versículo 1, y esto lo vemos en 1 de Pedro, versículo 1 del capítulo 1. Es decir, estas cuatro razones nos hacen entender que fue Pedro realmente el que escribió, y obviamente hay supuestas
digamos, situaciones en las cuales algunas personas se quieren agarrar de algunos comentarios o a veces lo que se llama la teología liberal, creyendo decir que Pedro no escribió esto y que no van a decir de muchas cartas de la Biblia. Bueno, hay similitudes y diferencias, pues vamos a ir viendo a medida que vamos pasando estos 3 capítulos. Lo primero que vemos es que Pedro habla en el capítulo 1 sobre el sufrimiento. En este capítulo 2, Pedro habla sobre el conocimiento. En el capítulo 1 nos va a decir que sufrir es la norma para la vida cristiana. Y si sufrimos, nosotros nos hacemos partícipes en los sufrimientos de Jesucristo, porque aquello que estaban enfrentando, tanto cuando escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro, es la persecución hecha por Nerón. Pero Pedro va a advertir en su segunda carta y les va a decir a los cristianos, esos mismos cristianos, que realmente entiendan el conocimiento de la verdad del Evangelio, de Dios, del Señor, de la salvación, y que se cuiden de los falsos maestros. Y una de las formas, hermanos, amigos, que nosotros podemos cuidarnos de las falsas doctrinas, del pseudo-evangelio que a veces viene de fe y prosperidad, o de muchas otras ideologías o movimientos que surgen, es conociendo la palabra de Dios. Es decir, si tú quieres conocer lo verdadero, pues tienes que pasar tiempo entendiendo, escudriñando y agarrando de tapa a tapa la Biblia, pero lo mejor es estudiar versículo por versículo y así no nos saltamos con los contextos, porque un texto fuera del contexto es un pretexto. Otra es la forma de conocer en el otro lado las posiciones falsas o aquello que te están diciendo de forma, digamos, fraudulenta, es conociendo lo verdadero. Es decir, si alguna vez te han engañado con una moneda falsa o con un billete falso, es porque quizás no conocías el verdadero. No es porque, nos hicieron el cuento, sino es que a veces hemos estado descuidando un poquito de algunos detalles de que lo que es una moneda verdadera o un billete verdadero. Porque cada vez que a mí me dan una moneda, entonces yo tengo que revisar si es o no es verdadero. Pero ¿cómo voy a saber si es falso o verdadero? Conociendo lo verdadero. Es igual en la palabra. Pedro habla, conozcan las verdades, llénense de conocimiento para que falsos maestros, en ese momento, la corriente gnóstica que surgía, cuídense, porque parece verdadero, como lo falso, las monedas falsas, pero no son verdaderas. Hoy parecen, y sacan textos fuera del contexto. Hoy, en medio de esta crisis, cuando veo a veces por las redes sociales, digo, ¿qué texto estás usando? No tiene nada que ver con lo que nosotros hoy estamos viviendo. Así es que este capítulo, por ejemplo, tiene 6 partes. De la primera parte es conocer la multiplicación del poder de Dios, le dice Pedro, versículo 1 al 4. Segundo, conocer las adiciones por los santos, versículo 5 al 9. Tercero, conocer el llamado de Dios a los santos, versículo 10 al 12. Cuarto, conocer la revelación del apóstol sobre su partida, versículo 13 al 15. Quinto, conocer el testimonio del apóstol sobre la transfiguración, versículo 16 al 18. Y conocer la inspiración de la palabra de Dios, versículo 19 al 21. Primero, vamos a ir viendo. Conocer la multiplicación del poder de Dios. Pedro va a decir que conocer que Dios nos llamó por su propia gloria y potencia, básicamente ahí Él nos ha concedido todo. Nosotros necesitamos entender, hermanos, amigos, que Dios realmente nos ha llamado no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho por nuestras obras o apellido o sexo o nacionalidad. No, Él nos ha llamado para su propia gloria, es decir, para que nosotros aprendamos a darle la gloria a Él. Por su propio poder, Él nos llamó, Él puso en nosotros, Él abrió la fe y abrió nuestros ojos para poder verlo y nos ha concedido todo. Y muchas personas no entienden y no conocen qué es lo que tienen en Cristo. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el perdón de pecados? ¿Qué es la vida eterna? Estaba recordando hoy, si lo ponemos en nuestro contexto una historia una historia que sucede así, una historia ficticia en medio de nuestra situación, de la crisis que estamos viviendo. Imagínate que tú estás contagiado y
ya estás en la última etapa. Dice que este virus lo que hace es que entra a los pulmones y luego empieza a hacer que respires bien y es como una neumonía. Pero al final muchos no están logrando salir de esta enfermedad. Entonces, este virus llega. Imagínate que ya estás en cuidados intensivos y luego viene una persona y te dice, mira, ¿sabes? Lo sentimos, hemos hecho todo por usted, pero ya no podemos hacer más. Bueno, creo que uno de nosotros nos quedamos, ya la muerte está cerca, ¿qué vamos a hacer? Pero de pronto viene otra persona y te dice, mire, señor, señora, quiero decirle algo. Y le dices, ¿qué? ¿Qué me quieres decir, no? Y le dice, esta persona te dice, mira, tengo una noticia buena, que tus familiares, tus amigos han juntado dinero por esta enfermedad que estás pasando y han logrado juntar $1,000. Y tú le dirías, pero $1,000, ¿qué hace $1,000 cuando ya me están diciendo que mañana voy a morir? O de aquí a 2 días voy a morir. Porque el dinero en este momento no me va a ayudar, no me va a sacar de este problema. Pero de pronto viene este hombre y dice, mira, todavía tengo otra noticia. Y le dices, ¿cuál noticia? Bueno, sus padres han acelerado la herencia y le han dejado una casa de $800,000. Así que usted puede recibir esa casa de $800,000. Y algunos dicen, pero ¿qué me hace una casa de $800,000 si en 2 días o mañana voy a morir? Y algunos dicen, bueno, viene este hombre y dice, todavía hay una noticia, ¿no? Bueno, uno de los médicos ha decidido darle su mejor traje, su mejor terno. Tú dirás, ¿me darán el terno qué? Para irme al funeral, pero ni funeral me van a dar porque me van a cremar, me van a incinerar. O sea, ¿para qué me sirve? Y este hombre, que ya te ha traído esas 3 noticias, te puede decir, tengo una noticia más. ¿Y sabes cuál es? Tengo la vacuna, la cura para el coronavirus. Yo creo que tú te pondrías, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Me estás engañando? No, y ese hombre, no, aquí está la cura, mira, acá tengo la medicina, te vas a sanar, te vas a recuperar, encontraron la vacuna. Yo creo que tú dirías, ¡oh, aleluya! O te pondrías a llorar y diciendo, no puedo creerlo, Señor, Dios mío, voy a volver a vivir, voy a volver a estar en casa, con mi familia, con mis amigos. Yo no sé cuál sería tu reacción, pero yo estaría llorando. Llorando, pero de alegría, porque ¿sabes qué? Ahora mi vida, ahora puedo respirar otra vez, ahora voy a ser sano, ahora voy a poder regresar a casa. Pero el hombre, en medio de lo que está llorando, dice, un momento. ¿Le pongo la vacuna o no le pongo la vacuna? Pues inmediatamente póngame la vacuna. Pero le dice, ¿y las otras 3 noticias que le di? $1,000, que le van a dar una casa de $800,000 y un terno que usted va a estar vestir. ¿Sabes qué? En ese momento cobra más alegría. Te regocijas y dices, ahora sí lo puedo disfrutar. Pues ¿sabes qué? Esta historia ficticia es lo mismo que tenemos hoy en la salvación. Es que Dios nos llamó por su propia gloria, por su propio poder y nos ha concedido todo. Hermano, la vida eterna, una herencia incorruptible. Nosotros vamos a estar con Él por toda la eternidad. Nosotros vamos a disfrutar en la vida eterna un lugar con el Señor. Nos ha dado mucho más de lo que nosotros pensamos. Y eso es lo que quiere decir del versículo 1 al versículo 4, Pedro. Que recuerdes sus preciosas y magníficas promesas para el cristiano. La vida, el complemento, diríamos, de su salvación empieza cuando partimos con el Señor. Ese es el tiempo de la glorificación, porque mi salvación es el ya, pero todavía. Ya tengo la vida eterna, ya tengo la salvación, pero todavía no he recibido más de lo que el Señor ha prometido. O sea, la gracia viene con yapa, no sé cómo te lo puedo explicar, ¿no? Viene con mucho más de lo que tú podrías recibir. ¿Y qué has hecho para merecer esto? Nada.
pero esa es la gracia, es fe, es arrepentimiento, y yo recibo. Cuando me arrepiento y cuando tengo fe en el Señor, recibo más. Y en medio de esta situación, recuerda las preciosas y magníficas promesas que dijo el Señor: no te turbes, no te preocupes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mira, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te levanto. Recuerda las promesas del Señor. Pedro decía en el capítulo 5, versículo 7 de su primera carta, que decía: echa tu preocupación, tu ansiedad sobre Él, y Él tiene cuidado de ti. Hermano, recuerda conocer la multiplicación del poder de Dios en la salvación es mucho más de lo que nosotros hoy ganamos o merecemos, y debe de confortar nuestra vida. Segundo, conocer las adiciones por los santos. Pedro va a mencionar ahora 7 cualidades que se deben de adicionar en la vida del santo o del creyente. Pedro dice que añadamos a nuestra fe. Y la fe en el Antiguo Testamento se podría hablar como confianza o fortaleza, la fe en el creer, pero en este momento está hablando de la fe, de la creencia absoluta en Jesucristo como Señor y Salvador. No es una fe de simplemente conocer acerca de Jesús, sino confianza absoluta. Porque hay personas que dicen: yo sí creo en Dios, yo sí creo en Jesucito, por eso en Navidad yo le prendo, digamos, el arbolito y hago mi nacimiento. Por eso esa fe yo lo llamo nivel demonio, ¿no? Porque esa fe, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, creen que Dios existe, creen que Jesús murió, sí, pero no creen de forma absoluta en Jesucristo como su Señor y Salvador. No lo han hecho a Jesucristo su Señor y Salvador. No creen en las promesas, no creen de forma absoluta en las promesas del Señor. Pues esa es la fe. Si tú tienes esa fe, pues añádele estas 7 cualidades. Pero si tú no tienes esta fe, yo te invito en este momento a que puedas decirle: Señor, ayúdame, dame esa fe. Y al final vamos a orar. Primera cualidad, dice la virtud. ¿Y qué sería la virtud? Pues la virtud es hacer las cosas con excelencia, hacer lo mejor. Esto añádele a tu fe haciéndolo mejor. La excelencia es algo que nosotros debemos apuntar, porque en la excelencia yo no compito contra otro, ¿no? Porque otras personas agarran y dicen: mira, Dios te quiere elevar a niveles de fe, y entonces el otro está en otro nivel y tú estás en otro nivel. En este caso, cuando hay excelencia, tú compites contigo mismo, porque siempre quieres hacer lo mejor para el Señor en tu fe. Pues añádele eso a tu fe, virtud. Y lo siguiente, entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? Es el conocimiento, discernimiento moral a ser como Cristo. Cuanto más entienda, cuanto más conozca, voy a poder discernir qué está bien y qué está mal, qué es pecado y no es pecado, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y lo tercero es el dominio propio. Y el dominio propio es el autocontrol a los malos deseos. O sea, Satanás está rondando, pero dentro de mí, dice Santiago, el pecado me arrastra, me seduce, me quiere llevar. Entonces yo tengo que tener autocontrol, dominio propio. O sea, añádele a tu fe la excelencia, añádele a tu fe el conocimiento, el discernimiento, y a eso añádele ¿qué? Dominio propio, autocontrol. ¿Qué más le tengo que añadir? Constancia. ¿Qué significa eso? Perseverar, pero con una paciencia activa, no pasiva. No, la paciencia pasiva es decir: bueno, ya todo se acabó, yo espero en mi Señor y no hago nada. No, está hablando en la palabra teleio, es una paciencia activa, una paciencia, el poder perseverar, pero con las miras a ganar, con las miras a salir adelante. Sí, esto añádele a tu fe: virtud, entendimiento, dominio propio, constancia. Quinto, devoción. ¿Y qué es la devoción? Es la adoración como un estilo de vida. No es la adoración en cual tú levantas manos solamente en la iglesia, no. Tu estilo de vida debe ser adorar al Señor. Y sexto, el afecto fraternal. Esto significa la amabilidad y la bondad a los hermanos, o el amor fileo. Tiene que añadir a tu fe afecto fraternal. Porque algunos sí dicen: yo soy bueno en mi fe, en mi virtud, en conocimiento. Yo soy bueno realmente apartándome del mal, poniéndole esas cosas y siendo devoto a Dios. Pero no amas a tu hermano. Pero no amas a tu prójimo.
no muestras bondad, no muestras amabilidad, al contrario, muestras rigidez y cara así, pareciera que has chupado limón, ¿no? Miras a todo el mundo. Esto no ayuda, pues. Tienes que ponerle a tu fe afecto fraternal, amabilidad, el amor puesto en acción, la bondad, el fileo. Y el séptimo, encima de eso, hermanos, pone el amor. ¿El amor a quién? Al amor a los santos y el amor a todos los pecadores. Así que eso es conocer las adiciones, y lo digo adiciones porque eso tienes que adicionar a tu fe. Porque no es cuestión simplemente, ahora que soy cristiano, fe. No, añádele virtud, añádele entendimiento, hermano. Añádele dominio propio, añádele constancia, añádele devoción, añádele afecto fraternal. Y encima de esto, como la cereza en el pastel, añádele amor. Porque si no hay amor en tu vida, no eres nada. Somos como címbalos, como esas latas que suenan y luego se apagan. El amor debe ser un símbolo del cristiano. Tercero, conocer el llamado de Dios a los santos. Y esto habla de la seguridad de la salvación, del versículo 10 al 12. O sea, tú y yo estamos seguros en el Señor. Ahí viene el asunto, la salvación se pierde, no se pierde, dicen, ¿no? Yo lo único que veo en la palabra es seguridad de mi salvación. Jesús dijo, aquellos que me los da el Padre, nadie me los puede arrebatar de mi mano. Y si somos salvos es porque el Señor ha hecho eso en nuestra vida y ya está segura la salvación en el Señor. Si se pierde, yo no veo que se pierde la salvación. Hay tantas promesas, pero algunos dicen, ahí está, pero tienes que recordar algunos textos que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. O sea, soy seguro en que soy salvo, pero si soy salvo, yo no vivo en el pecado. Yo no estoy, no estoy cediendo. Puedo resistir y luchar, puedo caer, pero no me embarro. Spurgeon decía, las ovejas caen en el lodo, pero se pueden ensuciar en el lodo, se levantan y siguen caminando y quieren limpiarse. Solo los cerdos caen al lodo y se revuelcan. En Cristo estamos seguros. Y esto es lo que dice Pedro. Conozcan el llamado de Dios a sus vidas. Su salvación está segura en el Señor. Del versículo 10 al 12. Y del versículo 13 al 15, conocer la revelación del apóstol sobre su partida. La tradición, en la cual está basado en un libro apócrifo que se llama Los Hechos de los Apóstoles, se dice que Pedro fue justamente torturado y asesinado por Nerón el año 67 al 68, y cuando lo iban a crucificar, él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, así que lo crucificaron de cabeza. Eso no está en la Biblia, esos son los libros que están ayudando a la Escritura. Inclusive en el libro de Hechos de los Apóstoles de Hechos de Pedro, dice que Pedro fue a predicar, estuvo en Roma, levantó la iglesia y luego, cuando empezó más fuerte la persecución, él decidió salir y predicar en otro lugar. Mientras los hermanos estaban sufriendo y mientras él iba por la vía que salía de Roma, encontramos el Quo Vadis. No sé si han escuchado de esto. ¿Y qué significa? ¿A dónde vas? Se dice que el Señor, lo vio al Señor caminando, yendo en dirección a Roma, y en cambio él salía de Roma. Y él le preguntó al Señor y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y le dijo, voy a Roma otra vez a morir con mis hermanos que están siendo allí sufriendo. Y eso se llama, ¿a dónde vas? Quo vadis. Y en ese momento que él volteó, el Señor ascendió. Y él entendió que el Señor le estaba diciendo que regrese y que sea ese mártir que en ese momento necesitaba la iglesia. Eso dice, obviamente, no está en la Biblia conmigo, son los hechos de Pedro en unas cartas apócrifas que nos ayudan, por eso lo llaman la tradición. Pero en el versículo 13 al 15, Pedro dice que sí, va a morir. Y es curioso porque la segunda carta a Timoteo, Pablo también sabe que pronto está su partida. Y en esta carta, la segunda de Pedro, también sabe que pronto está su partida. Y esas son las similitudes de estas cartas. Los dos sabían que pronto
iban a partir. Del versículo 16 al 18, esta es la quinta parte, conocer el testimonio del apóstol sobre la transfiguración. Es el momento que Jesús revela su gloria y ahí están con Pedro, Juan y Jacobo, y él puede recordar ese momento tan precioso que pasó viendo al Señor, viendo a Moisés, viendo a Elías. Y ahí lo pueden leer ustedes. Y lo último, sexto, es conocer la inspiración de la palabra de Dios, del versículo 19 al 21. Y en estos hay tres partes en este último párrafo. Primero es la importancia de la palabra de Dios. Versículo 19, Pedro dice que la palabra de Dios nunca vino o se fue revelada básicamente, así como él recuerda la transfiguración, dice, miren, la palabra de Dios ha venido revelada de forma especial a nosotros. Ninguna escritura ha sido también, digamos, un invento de los profetas o de los santos, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso Pablo va a reafirmar la importancia. Y luego habla de la interpretación de la palabra de Dios, donde dice que básicamente la interpretación no es de una persona, no es que uno lo revelan. Y es curioso porque hay pastores o apóstoles que salen, Dios me reveló, no. La interpretación es en comunidad, es general. Por eso cuando estudiamos la Biblia versículo por versículo y hacemos las preguntas inductivas al texto, observación, interpretación y aplicación, casi todos llegamos a las mismas conclusiones y no estamos plagiando, no estamos chanchullando como dicen en otro lugar, no estamos copiando, simplemente porque la interpretación es pública, es general de la palabra de Dios, lo afirma en el versículo 20, y luego en el versículo 21 habla sobre la comunicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude entonces a poder conocer y estudiar esta carta de segunda de Pedro en base a poder conocer quién es mi Señor, qué ha hecho por mí, qué me ha dado y que nos fortalezca, porque en medio de esta situación que estamos viviendo de incertidumbre, no hay nada más efectivo que la palabra de Dios. No hay nada más efectivo que mi fe se fortalezca en mi Señor, en mi Salvador, y no hay nada más efectivo que yo entienda que mi salvación está segura en Él. Pero recuerda, la salvación viene con mucho más de lo que tú has podido pensar o imaginar. No solamente es que me voy a librar de la condenación eterna. No, el Señor ha hecho más de lo que tú puedas pensar o imaginar. Por eso, si tú todavía no tienes fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te animo a que lo invites a tu vida, a que puedas nacer de nuevo y que hagas una promesa de ser un seguidor o una seguidora fiel del Señor. Es importante nacer de nuevo. Así que Dios te bendiga. Gracias por este tiempo que vamos a comenzar la segunda carta de Pedro y que nos estamos viendo en los próximos videos que vamos a grabar del capítulo 2 y del capítulo 3. Dios te bendiga.